Preocupación en el seno de la Unión Europea. El responsable del presupuesto del bloque advierte de que el Brexit causará un agujero en el presupuesto comunitario. Lo anuncia mediante un documento de reflexión sobre el futuro de la Unión Europea a partir del 2020, cuando el Reino Unido ya haya abandonado el club. Cuando los británicos se vayan, faltarán entre 10.000 y 12.000 millones, por lo que no podemos hacer como si no hubiera pasado nada. Un gran país, un contribuyente neto se está marchando. Esto deberá tener consecuencias. Así que estamos proponiendo una reestructuración en cierto grado y reducciones. Mediante este texto, la Comisión Europea aclara que el Brexit provocará una caída del 16% en los ingresos de la Unión Europea. Tal desafío obligaría a Bruselas a decidir cómo cubrir ese agujero, hacer menos con menos dinero o aumentar las aportaciones para rellenar el vacío que genere la salida británica. No podemos cubrir los agujeros del Brexit solo con recortes, y ciertamente no podemos financiar nuevos proyectos con reestructuraciones y recortes. Por lo que nuestro documento es también una oferta, una expectativa. ¿Qué vale Europa para sus Estados miembros? Aún así, se desconoce cuándo y cómo emergerán estos desafíos para Bruselas, ya que el Reino Unido podría tener un periodo transitorio para su salida, justo como se planteó durante un debate parlamentario en Londres. Las consecuencias del Brexit también se sentirán en Londres. Un informe de la consultora Deloitte señala que casi la mitad de los empleados europeos altamente cualificados y que trabajan en el Reino Unido quieren marcharse como consecuencia del Brexit. Silvia Calderón con información de Mohammad Reza Karimian, Hispan TV Noticias. Portando fotografías de pacientes que serían afectados dramáticamente si se aprueba la propuesta legislativa de salud de Donald Trump, el Pleno de la bancada demócrata en el Senado envió su mensaje de rechazo a la medida. En los 50 estados hay mucha gente, millones de personas que serían afectadas por esta ley, ya sea por los recortes a Medicaid, alzas en el costo para las personas con condiciones preexistentes o elevadísimos costos por atención de salud. El esfuerzo republicano de lograr convencer a senadores de su propio partido que no están de acuerdo con el proyecto de ley se vio enfrentado a numerosas manifestaciones de oposición a Trump Care, que dejaría sin seguro médico a cerca de 22 millones de personas. Lo que particularmente nos preocupa son los drásticos y draconianos recortes a Medicaid. Muchas familias se apoyan en Medicaid para la salud y bienestar de su familia. Medicaid es el programa social de atención médica para familias e individuos con recursos limitados. Al menos 5 senadores del propio Partido Republicano se oponen al proyecto de ley. Algunos lo consideran demasiado duro y otros insuficiente a sus expectativas. Hay millones de estadounidenses preguntando a sus senadores cómo es posible siquiera pensar en quitarle el seguro médico a 23 millones de personas y al mismo tiempo proponer darle 500.000 millones de dólares a las grandes corporaciones. No creo que haya ni un senador que tenga una buena respuesta. Se necesitan 50 votos para aprobar la medida en el Senado. El liderazgo republicano pretendía llevarla a votación esta semana, pero a falta de suficiente apoyo, decidieron postergarla hasta después del Día de la Independencia. El anuncio fue hecho por el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, quien admitió no contar con los votos suficientes. Vamos a continuar las discusiones dentro de nuestra bancada sobre las diferencias que tenemos y que trataremos de litigar. Consecuentemente, no moveremos la iniciativa esta semana, pero seguimos buscando tener al menos 50 votos.
La decisión fue celebrada por los demócratas, así lo manifestó a Hispan TV el senador Bernie Sanders. Es una victoria temporal que nos indica que los republicanos no tuvieron el número de votos para aprobar esta desastrosa legislación que daría cientos de millones de dólares en recortes de impuestos al 2% de millonarios y dejaría a 22 millones de personas sin seguro médico. Tras el anuncio, el presidente convocó a la bancada republicana a una reunión de emergencia en la Casa Blanca, donde arengó a los senadores a deshacerse de Obamacare. La segunda parte de esta contienda volverá después del 4 de julio. Desde Washington, Alfredo Miranda, Hispan TV. El día después toca analizar las propuestas del Reino Unido para los ciudadanos comunitarios que viven en su territorio una vez se materialice el Brexit. Unos ciudadanos que dejarían de tener la protección del Tribunal de Justicia Europeo, aunque desde Londres restan importancia al asunto. No hay ningún tercer país en el mundo que se encuentre bajo la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero creo que debemos tener claro que lo que estamos ofreciendo a los ciudadanos es una igualdad ante la ley, y eso significa que la ley del Reino Unido por un lado y la ley comunitaria por el otro está garantizada a través del derecho internacional. Creo que ambas partes quieren asegurar esa garantía y también que en materia de justicia los tribunales del Reino Unido tienen una reputación internacional bastante consolidada. Si el lunes desde Bruselas se pedía más ambición en la propuesta del Reino Unido, este martes se admite que dicha propuesta está siendo estudiada al detalle. Para nosotros, cada línea, cada punto cuenta y necesita ser analizado. Por lo tanto, la Comisión está analizando esta propuesta y estamos haciendo esto porque este asunto afecta a más de 3 millones de ciudadanos de la Unión Europea. Desde el Reino Unido insisten en que los europeos con 5 años de residencia en el país serán tratados como ciudadanos británicos. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, visitó en Santiago a su par chilena, Michelle Bachelet. Ambos países avanzan hacia alcanzar un acuerdo de liberación comercial, para sellar lo que según los mandatarios es uno de los mejores momentos en su relación bilateral. Estamos trabajando juntos frente a las emergencias que nos provoca el cambio climático y otras, que cada vez se presentan más duras, más difíciles para nuestras comunidades. Y también esperamos terminar un nuevo acuerdo económico comercial de nivel, de nueva generación, que facilite, que dinamice todo este proceso. Macri también destacó el intensivo intercambio energético entre sus países desde el año pasado, cuando lograron destrabar una integración energética paralizada por años. Ambos gobiernos impulsan además la convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, integrada por Chile, Perú, Colombia y México. La Oficina para la Protección de la Frontera y Aduanas dijo hoy a Noticias Univisión que la construcción de 8 prototipos para el muro fronterizo podría comenzar hasta agosto o septiembre de este año. Hasta hoy no se han otorgado contratos a ninguna empresa. Esta información señala que el proceso se encuentra en la fase 2, la cual consiste en revisar las propuestas, lo que significa que el gobierno de Trump va tarde con el proyecto del muro, difícilmente cumplirá con el plazo establecido para el arranque de su construcción. La agencia reveló además que no será práctico construir el muro fronterizo a lo largo de 130 millas. Senadores demócratas denunciaron que la polémica ley que debería reemplazar la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama daña gravemente a los hispanos en el país. En una rueda de prensa frente al Capitolio, el representante de la Cámara Alta por Nueva Jersey, Robert Menéndez, tuvo duras palabras contra el plan sanitario de Donald Trump, al que calificó como una sentencia de muerte para los latinos. No debemos medir nuestras palabras. El proyecto de la ley republicana no es una reforma de salud. Es una sentencia de muerte para millones que se quedarían sin un seguro médico. Además de Menéndez, también participaron en el acto los senadores Tim Kaine de Virginia y Catherine Cortés Masto de Nevada, junto con representantes de organizaciones hispanas que señalaron los efectos que el plan sanitario republicano tendrá en la comunidad latina. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, la propuesta sanitaria de Trump afectaría a unos 22 millones de personas que perderían la cobertura médica antes de 2026. De estas, según datos del Consejo Nacional de la Raza, unos 6 millones serían hispanos, incluyendo a más de 1 millón de niños latinos.
¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Este día las coordenadas apuntan hacia los motores de la economía mexicana. Si imagináramos a la economía como una nave aérea que tiene dos motores, podríamos hacer la analogía de que por muchos años el que jaló, el que le dio potencia fue el de las exportaciones, y uno que funcionaba a menor revoluciones es el del mercado interno. Bueno, pues el año pasado se invirtieron las cosas y la economía fue empujada principalmente por el mercado interno. Se pensaba que quizás esto podría ser un cambio estructural en la forma en que estaría funcionando nuestra economía. Sin embargo, no es así, Víctor. Nuevamente los datos de 2017 indican que estamos regresando al patrón que tuvimos a lo largo de la primera década de este siglo. Es decir, lo que está empujando ahora son sobre todo las exportaciones. Los datos del INEGI indican que las de manufacturas en el mes de mayo crecieron a un ritmo de 12% y en los primeros 5 meses del año están muy cerca del 9% acumulado. En contraste, por ejemplo, las ventas minoristas, que el año pasado tuvieron ritmos de doble dígito, ahora están a tasas del 4 o del 5%. ¿Cómo explicar este cambio? Fundamentalmente porque la economía norteamericana está recuperándose y está demandando productos manufactureros del país, mientras que en el caso del mercado interno, lo que hemos observado es que hay una baja real en la masa salarial producto de la caída en los salarios reales. Es decir, la inflación ya supera al crecimiento que han tenido los salarios. Y al mismo tiempo también hay un freno en el ritmo de expansión del crédito bancario. El año pasado el crédito al consumo llegó a tener tasas cercanas al 20% y hoy está en niveles del 5 o 6%. Entonces, esto explica que el mercado interno se esté frenando, se esté desacelerando y muy probablemente dé como resultado para este 2017 un regreso al patrón tradicional de crecimiento que teníamos en el pasado, una economía que dependerá fundamentalmente del éxito de nuestro sector exportador. Estas son las coordenadas del día de hoy, Víctor. Muy buenas tardes. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha anunciado su decisión de aplazar el referéndum de independencia hasta que se aclaren los términos del Brexit. La política había planeado celebrarlo en otoño del próximo año, en la primavera del 2019. Sin embargo, tras perder su partido 1/3 de sus escaños en las elecciones parlamentarias, ha renunciado a promover esta iniciativa de manera inmediata. Sturgeon aseguró que centrará sus esfuerzos en influir en las negociaciones con la Unión Europea para mantener la participación de Escocia en el mercado único. Hong Kong tiene una crisis de identidad tras 20 años. Desde su devolución a China, la ciudad se ha dividido profundamente en lo social y lo político, con Pekín dispuesta a estrechar lazos. El activista pro-democracia Joshua Wong cree que la excolonia británica está en una encrucijada. La democracia y la autonomía deben ser los principios más importantes para nosotros para preservar la unicidad de mi lugar natal. Y lo que esperamos es que la gente tenga derecho al referéndum para decidir el futuro de esta ciudad. Hong Kong está gobernado por una política de un país, dos sistemas, dando un alto grado de autonomía y libertades poco vistas en China continental. El temor a que esto cambie ha llevado a manifestaciones de activistas que enfurecen a Pekín, pero las autoridades insisten en que el sistema está intacto. Creo que un país, dos sistemas se mantiene bien en Hong Kong. Nuestro sistema separado, aplicación de la ley, nuestros sistemas económicos, financieros y fiscales separados siguen intactos. Y nuestra economía, los indicadores económicos muestran que vamos bien. Aún así, la inequidad social ha elevado las tensiones. La brecha entre pobres y ricos alcanzó un récord. Los precios de las propiedades están fuera del alcance de muchos, en parte a causa de los ricos inversores chinos. Algunos consideran que hay una creciente influencia china. Definitivamente dañó el espíritu de la gente aquí. Como nací en Hong Kong, soy un hongkonés. Creo que es muy diferente. Preferiría tener al gobierno británico aquí.
El presidente Xi Jinping hará su primera visita oficial para las celebraciones del 20 aniversario y será recibido con aplausos pero también con protestas. De cualquier manera, podría ser poco consuelo para quienes sienten que están viviendo en la sombra de Pekín. Los gobiernos de Guatemala y Honduras inauguraron la primera unión aduanera del hemisferio que impulsará el comercio bilateral y las inversiones en la región centroamericana. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y Juan Orlando Hernández, de Honduras, encabezaron el acto oficial de establecimiento de la Unión Aduanera Bilateral en el departamento hondureño de Omoa. El proceso bilateral fue considerado histórico por ambos mandatarios en virtud de que se convierte en la única unión aduanera del continente americano. Dicho acuerdo agilizará el tránsito de personas y permitirá el libre paso al 80% del comercio bilateral, con lo que se impulsará el comercio intrarregional y el proceso de integración económica regional. Este mecanismo apoyará al desarrollo de las empresas y la productividad de Guatemala y de Honduras, contribuyendo así a mejorar su competitividad con la implementación de la Unión Aduanera. La Unión Aduanera, celebrada entre Guatemala y Honduras, que abarca un mercado de 25 millones de personas, consolida un Producto Interno Bruto de 72.780 millones de dólares. Italia da un ultimátum a Bruselas: o haya una solución al problema de la inmigración o cerrará sus puertos a los barcos de salvamento con bandera extranjera. Así de contundente se ha mostrado el primer ministro italiano Paolo Gentiloni después de que su país recibiera a más de 12.000 refugiados en las últimas 48 horas. Según una fuente gubernamental, Italia ha llegado a un punto de saturación y de las 200.000 camas previstas por Roma para los refugiados e inmigrantes, la mayoría están ya ocupadas. El Gobierno exige a la Unión Europea que se implique más ante el drama migratorio y pide una solución europea inmediata conjunta. Por eso ha encargado a su representante en Bruselas, el embajador Maurizio Massari, que plantee formalmente la cuestión al comisario para la migración, Dimitris Avramopoulos. El Ministerio del Interior italiano informó este miércoles de que desde principios de año han desembarcado en las costas italianas más de 76.000 personas, un 13% más respecto a los que lo hicieron en el mismo periodo del año anterior. Los republicanos estadounidenses tratan de evitar deserciones en el apoyo a su ley de reforma del sistema sanitario. Tras aprobarla en la Cámara de Representantes, la versión que ha llegado al Senado, juzgada como más dura, ha encendido las alarmas en las filas de la mayoría. Varios de sus senadores de tendencia moderada y conservadora anunciaron que no la votarán. El líder de la mayoría, Mitch McConnell, ha decidido posponer la votación y ha pedido a Trump que convenza a los díscolos. El statu quo es simplemente insostenible y acabará de una de estas dos maneras. O los republicanos se ponen de acuerdo y cambian este statu quo, o los mercados continuarán colapsando y nos tendremos que poner de acuerdo con los demócratas. Y mi sospecha es que cualquier negociación con ellos no incluirá ninguna de las reformas que queremos hacer, ni en el mercado ni en el Medicaid. Los demócratas, mientras tanto, mantienen una posición unida en defensa del Obamacare y no se avistan deserciones hacia el campo republicano. Estas son las caras, el peaje humano que el Trump Care quiere pagar en nuestro país, en nuestra ciudadanía, en los estadounidenses. Los problemas de los republicanos se vieron agravados por el informe sobre su proyecto realizado por la Oficina Presupuestaria del Congreso. En él se afirma que el Trump Care dejará a 22 millones de estadounidenses sin seguro médico en la próxima década. Visita relámpago del presidente de Argentina, Mauricio Macri, a Chile, la cuarta en lo que lleva de mandato y nuevamente con una agenda principalmente económica. Acuerdos energéticos, de libre comercio con Chile y encuentros con gremios empresariales
fueron los protagonistas de su visita de apenas horas a Santiago. Queremos promover iniciativas que permitan avanzar en la convergencia de la Alianza del Pacífico y Mercosur, los principales foros económicos regionales. Esperamos terminar un nuevo acuerdo económico comercial de nivel, de nueva generación, que facilite, que dinamice todo este proceso. A pesar de las crecientes manifestaciones en Argentina, como la de trabajadores de este martes, Macri no se guardó la hostilidad contra el gobierno de Maduro en Venezuela. Y seguiremos trabajando juntos para encontrar una solución que signifique que puedan volver a tener elecciones, que no haya más presos políticos y que se respete la independencia de poderes. El principal interés del gobierno argentino es vincularse a la Alianza del Pacífico, acuerdo de las economías abiertas y liberales de Chile, Colombia, Perú y México, alineadas a Washington. En julio esperamos contar con su presencia en la reunión de Mercosur que tendremos en Mendoza para seguir acercando Mercosur con la Alianza del Pacífico. Creo que es un camino natural en la cual, si convergemos, vamos a nuevamente generar más oportunidades de progreso. Y hace un par de años que están en una sintonía cada vez más fina a partir del derrumbe del chavismo en Venezuela, que incluso fue echada del Mercosur, que se fueron los Kirchner de Argentina. Y entonces, bueno, ahora hay una época de mayor convergencia. Ahora tendremos que ver si esto se sostiene en el tiempo o es simplemente algo coyuntural. En los últimos años, países como Argentina, Brasil y Paraguay han inclinado hacia la derecha el eje político de América Latina. La agenda de Macri, como de la derecha latinoamericana, pone énfasis en el crecimiento económico por sobre los derechos sociales. Leonel Retamal, Hispan TV, Santiago. Con una reunión conjunta en Lima, los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Perú y Chile destacaron el alto nivel de diálogo político entre ambos países, una semana antes de dar inicio al primer gabinete binacional que realizarán el próximo 7 de julio en la región peruana de Cusco. Los cancilleres de Perú, Ricardo Luna, y de Chile, Heraldo Muñoz, junto a los ministros de Defensa Jorge Nieto de Perú y su colega chileno José Antonio Gómez, participaron en la quinta reunión del Comité de Consulta y Coordinación Política 2+2 en la capital peruana, una cita ministerial que no se realizaba desde 2014. Ambos titulares de Exteriores resaltaron la importancia de este encuentro. Por eso que este encuentro en nuestra parte del mundo es un hito que tiene también proyección internacional potencialmente importante. En esta reunión del 2+2, que para nuestra delegación representa un momento de impulso a la relación bilateral. Al cabo del encuentro, los ministros firmaron una declaración conjunta en la que destacaron el alto nivel de diálogo alcanzado entre ambos gobiernos, así como la firme voluntad política de continuar impulsando la relación bilateral con una visión de futuro. Los acuerdos alcanzados serán parte del plan de acción del primer gabinete binacional de Perú y Chile, que se realizará en Cusco el próximo 7 de julio. La popularidad del presidente Trump en el mundo está por el suelo, entre otras cosas, por políticas como la del muro en la frontera con México. A esta baja calificación también contribuye la retirada de los acuerdos de París contra el cambio climático y el nacionalismo económico. Según el sondeo realizado en 37 países, el mandatario es impopular. La personalidad de Trump es un factor que determina la percepción global que hay de él. Se le ve como arrogante, intolerante, peligroso. Sin embargo, cabe señalar que más de la mitad de los 40.000 encuestados lo percibe como un líder fuerte. La lista de mandatarios confiables la encabeza Angela Merkel con 42%. Trump está muy por debajo de ella. También del líder chino Xi Jinping. Vladimir Putin también está por arriba de Trump. La opinión favorable hacia Estados Unidos también bajó. Era de 64% cuando Obama dejó la presidencia. Ahora está en 49%. Theresa May augura que hará falta un periodo de transición para el Brexit, pero dice que no será ilimitado. La primera ministra británica anunció este miércoles que el Reino Unido podrá necesitar varias fases de implementación para suavizar su salida de la Unión Europea, pero la transición no será por tiempo indefinido.
Por razones prácticas, cuando sepamos cuál será la futura relación con la Unión Europea, es posible que necesitemos plazos de aplicación. Hemos incluido esto en nuestra carta del artículo 50 para asegurar que las disposiciones prácticas podrán ser puestas en marcha. Esto no significa una fase de transición ilimitada. Vamos a dejar la Unión Europea, es lo que la gente quería y es lo que vamos a hacer, declaraba Theresa May. Entre tanto, las protestas se suceden en Londres ante las intenciones del gobierno británico. Los manifestantes rechazan sus planes de expedir un nuevo documento de identificación para los ciudadanos europeos que residen en el Reino Unido. Esta es la nueva versión BMW X3, producida aquí en Spartanburg, la planta más grande del fabricante de automóviles. Con motivo del 25 aniversario de las instalaciones, el presidente de BMW, Harald Krüger, afirmó que la planta está preparada para crecer aún más. Es un placer informar que invertiremos otros $600 millones en la infraestructura hasta 2021. También crearemos 1,000 nuevos puestos de trabajo. El plan de contratar a más plantilla en Carolina del Sur llega después de que el presidente estadounidense Donald Trump criticara a las automotrices alemanas por el déficit comercial de su país. Pero no todos comparten la opinión del presidente. En la planta de Carolina del Sur se fabrican más BMW que en cualquier otra instalación de la empresa. Esta decisión beneficia tanto a Carolina del Sur como a BMW. El presidente debe venir aquí. Esto es lo que pasa cuando una de las principales empresas mundiales invierte en Estados Unidos. La compañía alemana emplea a más de 70,000 personas en Estados Unidos. Es uno de los datos que Harald Krüger presentó al presidente Trump en su visita conjunta con la canciller Angela Merkel el pasado marzo. Si se ponen barreras al comercio, ambos lados saldrán perdiendo. Alemania exportará menos desde Estados Unidos y se perderán puestos de trabajo. Con el libre comercio podemos crear más empleo. Y BMW, desde luego, aspira a más comercio con Estados Unidos. Parece que fue ayer, pero hoy hace 50 años se utilizó el primer cajero automático o máquina ATM en el mundo. La máquina fue inventada por un escocés y usada por primera vez en un banco al norte de Londres. Se calcula que hoy, 5 décadas después, hay más de 3 millones de cajeros automáticos en todo el mundo para entregar, por supuesto, dinero en efectivo y hacer todo tipo de operaciones financieras. Nuevos ingredientes y sabores, envases más pequeños, menos azúcar y más información para el consumidor. Estas son algunas de las novedades que incorpora la nueva estrategia de Coca-Cola para convertirse en una compañía total de bebidas.
Lo que estamos haciendo es evolucionando nuestra estrategia para convertirnos en una compañía total de bebidas y responder a lo que los consumidores, nuestro entorno, esperan hoy de nosotros. Estamos volviendo a poner a los consumidores en el centro de todo lo que hacemos. Con esta nueva ruta, Coca-Cola asume un rol activo para adaptarse a los nuevos estilos de vida de los consumidores y ofrecer una alternativa para cada ocasión. Por un lado, reducción de azúcares, en este caso dando alternativas cero azúcares o cero azúcares añadidos. Por otro lado, reduciendo el propio contenido de azúcar en algunas marcas, como ya se ha hecho en Fanta, se ha hecho también en Sprite, se ha hecho en Powerade. Además, también ofertando envases más pequeños, y en este caso lanzamos la lata de 250 mililitros, que es la ración recomendada a nivel mundial. La compañía está impulsando además nuevas acciones destinadas a ofrecer a los consumidores información más clara en el etiquetado para que puedan tomar decisiones de compra informadas y responsables. En aquellos envases de más de medio litro, a partir de medio litro, vamos a encontrar indicadas en la etiqueta el número de porciones que contiene ese envase. Coca-Cola emprende su ruta hacia el futuro para estar más cerca de los consumidores y ofrecerles todo un abanico de posibilidades adaptado a sus necesidades y estilos de vida. Los llevamos casi siempre con nosotros a tal punto que para algunas personas son imprescindibles. Se trata de los teléfonos móviles. Sin embargo, un estudio reciente de la Universidad de Texas revela que puede tener consecuencias tanta dependencia de este tipo de tecnología inteligente. No tenemos que memorizar otros números de teléfono, otras informaciones que tenemos, pues están todas ahí en el teléfono registradas y dependemos de él y no ponemos a trabajar el cerebro. Y como cualquier músculo, como cualquier órgano, si no lo usamos, lo vamos atrofiando. Los investigadores también afirman que tener un teléfono inteligente al alcance de la mano, incluso si está apagado o colocado boca abajo, reduce la capacidad cognitiva de la persona. Pero expertos en redes sociales dicen que estos han revolucionado la vida diaria de los usuarios y que no habrá quien lo pare por las comodidades que ofrecen. Es que ahora podemos trabajar de la calle. Ahora hay correos, hay aplicaciones, hay mensajes, hay todo de lo que se hacía antes en una oficina, ahora y se puede hacer de un carro, de un parque, de una playa, mientras que estén conectados. El estudio puso a prueba la capacidad cognitiva de un grupo de personas. Esto demostró que los participantes que pusieron sus teléfonos en otra habitación superaron significativamente a aquellos que tenían sus teléfonos en sus escritorios y superaron ligeramente a aquellos que guardaban sus teléfonos en un bolsillo o en una bolsa. Pero quienes conocen del tema aseveran que pese a las alertas, en vez de disminuir, el uso de los celulares aumentará. Los médicos aseguran que la poca actividad cerebral debido a la dependencia de tecnologías como estas pueden tener grandes consecuencias, incluso poner a las personas en riesgo de padecer enfermedades como Alzheimer. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión. 6:21, llegó el momento de ver cuál es el número del día. 66. ¿Y por qué? Es un número interesantísimo, porque Facebook borrará cada semana cerca de 66,000 mensajes por considerarlos racistas o intolerantes. La red social informó que la medida puede parecer de censura, pero dijo que pronto darán a conocer detalles del proceso de la toma de decisiones. Mientras tanto, nosotros le recuperamos algunos de los mensajes que la propia red social considera como racistas. En un bosque del norte de Oslo se cultiva una especie única, la biblioteca del futuro. La artista escocesa Katy Patterson plantó 1 millar de árboles en 2014. Cuando sean centenarios, serán cortados y transformados en papel para una antología de 1 centenar de nuevos libros. Cada año invitamos a un autor nuevo para que escriba algo que se convertirá en parte de estos árboles cuando se conviertan en un libro en el futuro. Pero nadie los leerá hasta que los árboles crezcan. Son para la próxima generación. Cada año, un nuevo autor trae su obra al bosque y promete mantenerla inédita. Una de las cosas con las que siempre tiene que lidiar un escritor es con el hecho de que hay lectores a quienes el autor nunca conoce. Pueden estar en otro continente o pueden estar lejos en el tiempo.
Pero es muy raro saber que nadie leerá tu texto mientras vivas. Es muy especial. Por unos $1.000, los más ansiosos ya pueden comprar un certificado que les da derecho, o más bien a sus descendientes, a uno de los ejemplares de la antología. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, recordó este miércoles que un ciberataque puede ser objeto de aplicación del artículo 5 del Tratado de la OTAN, en el que se declara que un ataque a cualquier Estado aliado es un ataque contra todos, y que se está creando el ámbito ciber como dominio militar. Estamos implementando nuestra promesa de ciberdefensa que asegura que estamos tanto fortaleciendo la ciberdefensa de las redes de la OTAN como ayudando a los aliados a fortalecer sus ciberdefensas. Los comentarios de Stoltenberg se producen tras un nuevo y masivo ciberataque que se ha cebado fundamentalmente en Ucrania, cuyo gobierno afirmó que empieza a tener controlada la situación y que la mayoría de las empresas afectadas funcionan con normalidad. En cambio, otras de las grandes empresas atacadas, la naviera danesa Møller-Mærsk, informó de que varios de sus sistemas informáticos continúan apagados y que todavía trabaja en un plan de recuperación. Este nuevo ciberataque afectó de forma masiva el martes a decenas de grandes empresas e instituciones europeas, principalmente en Rusia y Ucrania, de manera similar al que sufrieron hace un mes 200.000 usuarios en 150 países. Así, la empresa tecnológica Cisco informó de que este virus es una nueva variante de ransomware llamada Nietia, bastante distinta del virus Petya con el que originalmente se vinculó, pero su fundamento es el mismo: secuestrar los datos de las computadoras afectadas y pedir después un rescate en bitcoins para recuperarlos. Las empresas afectadas por el ciberataque intentan poco a poco volver a la normalidad, pero la situación sigue siendo complicada. Es el caso del principal grupo industrial danés, Møller-Mærsk. Su principal división, la de transporte marítimo, continuaba este miércoles con problemas. Como resultado de tener los sistemas apagados, los puertos no pueden decir a los trabajadores de las terminales qué contenedores deberían ser cargados y descargados de los barcos. Está teniendo un impacto muy grave en este momento y estamos trabajando duro para minimizarlo lo más rápido posible. La región de Lieja, en Bélgica, se ha visto muy afectada. Allí se encuentra el centro de mensajería de TNT. El bloqueo de los ordenadores provocó que unos 100.000 paquetes no pudieran llegar a su destino. Espero que las cosas vuelvan pronto a la normalidad. La situación es dramática. No solo en Lieja, sino que toda la red de TNT en Europa está afectada. Ucrania fue el país más golpeado por este ciberataque. En Kiev, algunos bancos y cajeros se mantuvieron cerrados este miércoles, aunque el metro y el servicio postal fue recuperando a lo largo del día su actividad normal. La NASA finalizó la fase inicial del diseño de su aeronave experimental supersónica silenciosa LVFD, también conocida como Avión X, pensada para el transporte futuro de pasajeros. En un proyecto conjunto, la Administración Nacional de la Aeronáutica y de la Corporación Lockheed Martin desarrollaron el diseño preliminar llamado QSST. La aeronave XLVFD volará sobre zonas pobladas para recolectar los datos necesarios para que los reguladores permitan el vuelo supersónico sobre tierra en Estados Unidos, así como en otras partes del mundo. Ahora los encargados del proyecto de la NASA podrán solicitar las propuestas a finales de este año y adjudicar un contrato a principios del próximo para la construcción del avión X monomotor pilotado. Las pruebas en vuelo de un avión podrían comenzar en el año 2021. «46 días después del mayor ciberataque de la historia, decenas de miles de usuarios del sistema Windows en el mundo fueron blanco de otro virus que secuestra la información para pedir luego recompensa». Este martes, una ola de ciberataques afectó de forma masiva a grandes empresas e instituciones alrededor del mundo. La información fue publicada en la cuenta de Twitter de la compañía de ciberseguridad rusa Group ID.
El país más afectado fue Ucrania, donde dejaron de funcionar los sistemas de monitoreo de radiación en Chernobyl, la página web del gobierno, el metro, el aeropuerto y algunos bancos, entre otros. Це не припущення. За попередньою інформацією встановлено, що комп'ютери були уражені шляхом розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, яке використовує недоліки нещодавно виявлені операційної системи Windows. Posteriormente se registraron ataques en compañías de otros países. La petrolera rusa Rosneft informó que a pesar de ser atacada, un sistema de reserva le permitió continuar con la producción de crudo. La empresa transportista marítima danesa Maersk, el grupo de publicidad británico WPP, la multinacional francesa Saint-Gobain y el laboratorio estadounidense Merck también reportaron ser blancos del ciberataque. Poco después de que se diera a conocer la situación, un investigador de la empresa de seguridad informática Kaspersky informó en Twitter que el virus, identificado como Petya, se estaba expandiendo. Horas después, Kaspersky rectificó la información y dijo que el virus no se trataba de Petya, sino de un ransomware nunca antes visto. Este tipo de programas cifran archivos informáticos y obligan a los usuarios a pagar una suma de dinero, a menudo en forma de moneda virtual, para recuperarlos. Todavía no se ha establecido un vínculo entre los ataques de este martes, pero varias empresas afectadas reportaron que el ransomware pedía $300 en bitcoins a cambio de liberar las máquinas. El pasado mayo, un virus similar, llamado WannaCry, afectó a cientos de miles de computadoras alrededor del mundo. Entre las víctimas del ataque se encontraban los servicios de salud británicos, así como las fábricas de la empresa automotriz Renault. No está claro quién fue el responsable de ese ransomware. Sin embargo, algunas teorías apuntaban a que el virus había salido de Corea del Norte, país que desmintió la acusación. De momento, varias empresas de seguridad cibernética han sugerido a sus clientes actualizar las versiones de Windows que utilizan para evitar ser blanco de estos ataques. Mercedes Migoya, Noticieros. Un gran ataque informático que se cree afectó primero a Ucrania, provocó caos en todo el mundo averiando computadoras, deteniendo operaciones portuarias desde Mumbai a Los Ángeles y frenando la planta de chocolates Cadbury en Australia, entre otras disrupciones. La mayor petrolera de Rusia, bancos ucranianos y empresas multinacionales figuran entre las firmas afectadas desde el martes por la campaña de extorsión informática, que remarca el temor de que las compañías no estén logrando reforzar la seguridad ante piratas informáticos cada vez más agresivos. El virus computacional de rápida propagación parecía ser una variación de una familia existente de ransomware conocido como Petya, pero que también tiene características clave del ataque de secuestro informático del mes pasado llamado WannaCry. El virus abría las computadoras con sistema operativo Windows de Microsoft Corp al encriptar discos duros y sobreescribir archivos para luego exigir un pago de $300 en la moneda virtual Bitcoin para restaurar el acceso a esos sistemas. Con información de Agencias para el Economista Televisión, José Alberto García.
Las acciones del fabricante japonés de airbags Takata cayeron casi un 70% después de que la compañía se declarara el lunes en bancarrota ante las pérdidas multimillonarias por sus dispositivos defectuosos. Al arrancar su cotización a las 9:42 hora local, el precio de sus acciones en la bolsa de Tokio se situó en 34 yenes, lo que supone un desplome del 69,09%. La declaración de quiebra de Takata, presentada en Japón y Estados Unidos, llevó al regulador bursátil nipón a congelar su cotización el lunes y a suspenderla el martes después de que sus acciones acumularan una caída cercana al 80% desde mediados de mes. Las obligaciones de pago del fabricante de airbags superan el billón de yenes, unos 8.988 millones de dólares, lo que convierte a la quiebra del fabricante de autopartes en la mayor de una empresa japonesa hasta la fecha. Fundada en 1933, Takata es uno de los mayores proveedores mundiales de airbags y otros dispositivos de seguridad vial, y desde 2008 está sumida en serias dificultades económicas derivadas de los fallos localizados en el encapsulado metálico donde se aloja la bolsa del airbag. Este problema puede causar que el airbag se abra con demasiada fuerza y proyecte fragmentos a los ocupantes, lo que se ha ligado al menos a una quincena de muertes y afecta a vehículos de 19 fabricantes de todo el mundo. Pensamos en ocasiones que solamente la gente famosa, gobiernos o grandes empresas son el blanco de esos ataques cibernéticos. Lo cierto es que todos podemos ser víctimas de este grave problema. Y pasemos directamente con esta reportera digital para que nos amplíe acerca de este tema. Así es, chicos, es que miremos estas cifras. El 25% de todos los dispositivos móviles detectan violaciones de seguridad al mes. Y este problema, pues, le cuesta a la industria tecnológica un aproximado de 14.5 millones de dólares al año. Ahora, ¿cómo saber si tu celular ha sido hackeado? Algunas señales, pues, son fáciles de identificar. Por ejemplo, aquí le va la primera. Si la batería está excesivamente caliente. Por otro lado, si se prende la luz solamente de tocar nuestro teléfono o inclusive cuando no lo tenemos a la mano. Si suena extraño cuando estamos teniendo alguna llamada telefónica o si tienes cobros de más en el recibo precisamente que te llega todos los meses de tu celular. Sin embargo, si aún eres de los afortunados a los que no le han hackeado el teléfono, aquí te van unas recomendaciones bien sencillitas para hacer que toda la maldad de otros a ti no te vaya a alcanzar. Primero que todo, mantén tu sistema operativo actualizado. Puede que te guste muchísimo cómo se ve cierta versión en tu celular, pero que esa, por favor, no sea la razón para la que no lo vayas a actualizar. ¿Y por qué te lo digo? Porque las nuevas versiones incluyen mejores medidas de seguridad y también permite que las aplicaciones se mantengan al día. Podría parecer más que obvio, pero nunca jamás en la vida utilices una secuencia simple de números como contraseña, es decir, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 o quizá alguna fecha como un cumpleaños, en fin, algo que sea fácil de descifrar. De preferencia, lo que recomiendan es utilizar esto que están viendo aquí, sí, el detector de las huellas. Y por favor asegúrate que el teléfono se bloquee en cuanto lo dejes de usar. Por otro lado, evita las redes públicas. Yo sé que es muy atractivo para todos tener, por ejemplo, pues Wi-Fi gratis, pero recuerda que lo barato a la larga sale caro. Trata de no usarla, sobre todo cuando vayas a hacer alguna compra en línea. ¿Y esto por qué? Porque van a haber piratas cibernéticos que van a estar todo el tiempo tratando de detectar esta operación y podrían incluso robar tus datos bancarios. Con esto también te digo que siempre que abras una aplicación bancaria o del trabajo donde tú sabes que manejas información confidencial, hay que cerrar
descargarla en cuanto la dejemos de utilizar. Carolina y Javier, por último, se recomienda no abrir enlaces extraños, ya que hackers se aprovechan de tu curiosidad por ver promociones o contenidos que sean muy llamativos para que hagas clic. Pero en cuanto esto pasa, pues se descarga el software maligno, chicos. Los precios de la madera cerrada alcanzaron un máximo de 12 años. Udo, bienvenido de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre la madera cerrada y el máximo de 12 años que los precios alcanzaron. ¿Cuáles son los panoramas para el futuro? ¿Qué es lo que ocurre en este mercado? Gracias, Yoshem. La industria de la madera siempre formó parte de mi vida y yo todos los veranos trabajaba en el aserradero de mi padre. Como usted mencionó, los precios alcanzaron un máximo de 12 años y tanto la madera como el cobre es un indicador económico, pero es el indicador más avanzado entre las materias primas. Por lo tanto, ese máximo de los precios de la madera aserrada muestra que la economía se está acelerando y parece que todavía veremos más aumentos. Además, eso también muestra que la inflación está subiendo. ¿Y cuáles son los motivos para ese aumento de los precios de la madera cerrada? Hay dos factores principales. Primero, tenemos la economía estadounidense, especialmente el boom del mercado inmobiliario. Además de eso, Estados Unidos está repatriando algunas de las exportaciones de madera. La demanda en China y Japón también está creciendo, principalmente de la clase media china, que está usando más madera para la construcción de casas y fabricación de muebles. Eso también está estimulando la demanda. Comenzando por Estados Unidos, ¿cuáles son las causas de ese crecimiento? Sí, el inicio de la construcción de viviendas en Estados Unidos se recuperó y continúa aumentando tras la gran caída durante la crisis financiera de 2008. Aún hay expectativa de una tasa anual de crecimiento de más de 7% para los próximos años. Por lo tanto, la demanda sigue creciendo. El promedio de los números de inicios de construcción de viviendas es de cerca de 1,5 millones por año y aún estamos en 1,2 millones. Por lo tanto, todavía hay potencial para más crecimiento. Además de eso, el mercado americano tiene un estándar de reforma y mantenimiento de las casas existentes y sabemos que las casas estadounidenses no son tan sólidas como las europeas. Por lo tanto, están en constante mantenimiento. Bien, ¿y cuál es la situación en China?
Bueno, la clase media en China está creciendo y actualmente está compuesta de 300 millones de personas. La clase media aumentó la demanda de productos de madera aserrada de mayor calidad, como techos y muebles. Como podemos ver en este gráfico, las importaciones chinas de madera aserrada aumentaron cerca de 10 veces en los últimos 10 o 12 años, y esta tendencia aún continúa. En China hay escasez de madera aserrada, por lo que ellos necesitan seguir importando. En el Pacífico, esas importaciones proceden de Estados Unidos y Canadá. Sí, de acuerdo. Bueno, y hablando de oferta, el escenario no parece muy positivo en Canadá. Sí, creo que Canadá es el exportador más importante de madera aserrada. Pero allí tenemos un problema con el recorte de las licencias anuales. En la costa del Pacífico se redujeron las licencias para el corte de los árboles por motivos de sostenibilidad, y lo vimos en la provincia de Columbia Británica, que recortó el número de licencias en los últimos años. Otro problema son los pequeños animales, como por ejemplo los escarabajos de pinos de montañas, que están causando estragos en los bosques. La epidemia de esos insectos está relacionada con el aumento de las temperaturas que favorecen la reproducción de los mismos. Sin embargo, tal vez este año no esté tan mal como lo fue en los últimos 10 años, porque el invierno fue muy riguroso, al menos en la costa oeste de Estados Unidos. Bueno, y ahora en términos de acciones, háblanos un poco, por favor, sobre Norbord. Existen varios productores de madera aserrada en América del Norte y Europa, especialmente en Escandinavia, Noruega, Suecia y Finlandia. Pero elegimos a Norbord, que produce paneles de madera y muebles. Como podemos ver en el gráfico, las acciones han subido y parece que todavía están en una gran tendencia al alza. Además de eso, sabemos que hay otros productores norteamericanos muy interesantes en Canadá, como por ejemplo West Fraser y Western Forest Products. Nosotros hicimos una investigación sobre esas empresas productoras de madera aserrada y las recomendamos. Y ustedes también tienen esas acciones en su fondo. Sí, esas empresas forman parte de nuestra exposición al mercado de madera aserrada. En la actualidad, cerca de 6 al 7% de nuestro stock pick está en la industria de madera aserrada. Interesante. Udo, muchas gracias por conversar con nosotros y buena suerte con su fondo. Señoras y señores, hablamos con el gestor de fondos de Sunare Natural Resolve Fund, Udo Suterlueti. Como ustedes oyeron, la madera aserrada es una gran inversión y es un indicador aún más avanzado que el cobre. Los precios alcanzaron un máximo de 12 años, que es una buena señal para la economía. Por lo tanto, tal vez es una buena idea considerar esta inversión. Soy Joachim Steiger, directamente desde Ginebra, en una sociedad entre Commodity y Duca Scopy TV. Gracias por vernos y hasta luego. Recientemente vimos una complacencia de los inversores en el mercado, donde podemos ver la falta de volatilidad de acciones tanto en Europa como en Estados Unidos. Daniel, para empezar, hemos visto un patrón inusual en 2017, donde vimos que las acciones europeas superaron las acciones de Estados Unidos en 3 veces. Entonces, ¿cuál fue el motor principal de eso? Bueno, a lo largo de los últimos años, por lo general, vemos un retraso en Europa en comparación con Estados Unidos en términos de rendimiento, pero también en términos de posicionamiento en el ciclo económico. En realidad, Estados Unidos está mucho más avanzado en el ciclo económico que Europa, pero actualmente la economía de Estados Unidos ha dejado de mejorar. Por lo tanto, parece que la recuperación económica europea tiene cierto espacio para crecer. Recientemente, los datos macroeconómicos en Europa fueron más fuertes que en Estados Unidos, mientras vimos un deterioro en los números económicos de Estados Unidos. Y si es solo temporal o no, es otra cuestión, pero sin duda,
Estados Unidos está mucho más avanzado en el ciclo económico. Como resultado, la Fed ya comenzó la normalidad de su política monetaria, mientras que en 2017 en Europa todavía no hemos visto ninguna señal de ajuste. Por otra parte, el BCE sigue siendo muy acomodaticio y seguirá siendo de soporte para los activos europeos. Otra razón puede estar claramente relacionada con la imagen política. Recientemente vimos mejoras en la situación política en Europa, especialmente tras el resultado favorable de las elecciones francesas. Mientras que en Estados Unidos el comportamiento errático del presidente Trump es cada vez más considerado como un gran riesgo para Estados Unidos. Según los últimos análisis, Europa todavía está negociando con descuentos en comparación con Estados Unidos. Con el fin de ver algún potencial en los títulos de Estados Unidos, realmente necesitamos ver una mejora en la tendencia subyacente de las ganancias de las empresas de Estados Unidos, que claramente no es el caso de ahora. A pesar de este mercado plano de Estados Unidos, la temprana ganancia del primer trimestre en realidad fue más alta en 2 años. Los inversores deberán analizar de cerca los datos de Estados Unidos que se publicarán en breve. Sí, en verdad, la más reciente ganancia en Estados Unidos fue la más fuerte de los últimos 2 años. Además, vimos que la mayoría de las empresas estadounidenses fueron capaces de superar las estimaciones de los analistas, tanto en términos de ingresos como de beneficios. A pesar de esos buenos resultados, seguimos viendo unas tendencias de revisión a la baja en las estimaciones de los analistas para 2017 en Estados Unidos, porque los resultados fueron ampliamente anticipados. A principios de 2017, los analistas y los participantes del mercado fueron realmente escépticos y cautelosos con Europa y sus panoramas de crecimiento. Ya que sus panoramas de crecimiento son mucho más fuertes de lo esperado, los analistas tuvieron que revisar drásticamente al alza sus estimaciones para este año. Como resultado, hasta finales de año esperamos un crecimiento mucho más fuerte de las empresas europeas que de Estados Unidos. Ese es un motivo principal para el mejor rendimiento en los mercados de acero europeo. Daniel, ya que hoy usted está hablando en nombre del Banco Royal y su previsión para el potencial de las acciones de Estados Unidos está limitada para el resto de 2017, ¿qué puede aconsejar a los inversores para proteger sus carteras de las futuras divergencias en los mercados? Recientemente vimos una complacencia de los inversores en el mercado. En ese sentido, podemos ver la falta de volatilidad en acciones tanto en Europa como en Estados Unidos. Por ejemplo, el índice VIX, que rastrea la volatilidad de las acciones de Estados Unidos, recientemente alcanzó un mínimo de 24 años. Eso no es ningún indicador de tiempo. Eso tampoco significa que debido a la baja tasa de las acciones de Estados Unidos vamos a experimentar un colapso en breve. Sin embargo, junto con otros indicadores, como las evaluaciones extendidas para acciones en Estados Unidos, es cierto que eso es una señal de alerta para los inversores a corto plazo. En este año, la mayoría de los gerentes de cartera pueden mostrar rendimientos muy decentes y aún no hemos llegado al final del primer semestre de este año. Cuando la volatilidad es muy baja, eso significa que proteger su funcionamiento es realmente bastante barato. Usted podrá hacerlo con ayuda de las maneras más caras. Por ejemplo, usted puede comprar una opción de venta en índices patrimoniales y podrá comprar la opción de compra en el propio índice VIX, o usted puede diseñar productos estructurados que pueden beneficiarse de la consolidación de los títulos. Comprando este tipo de protección con solo una pequeña parte de su rendimiento, usted podrá proteger su rendimiento de forma muy eficaz y barata, especialmente a principios del verano, que por lo general no es una temporada de soporte para los títulos. Daniel, muchas gracias por su participación y compartir sus visiones con nosotros. Gracias. Con esto concluye nuestra entrevista en los estudios de Ginebra. No dejen de comentar en Dukescopy TV. Hasta luego. Pues parece indicar que hay señales de que los vientos empiezan a cambiar a favor de los precios del petróleo, como ahorita lo vamos a ver
Como tú bien mencionas, los precios del petróleo medidos a través del WTI muestran en las últimas 5 jornadas una alza de poco superior al 5% observada en este movimiento, y con este, digamos, comportamiento están rompiendo un canal de baja que se mantenía desde principios de mayo a la fecha, lo cual constituye una muy buena señal que nos estaría pudiendo apuntar a una primera señal en un agotamiento de este ciclo de baja. Sin embargo, para que se pueda dar y se pueda confirmar este movimiento, tendrían que superar los $45.5 en el mercado de los Estados Unidos. De lo contrario, solamente pudiésemos estar hablando de una recuperación para posteriormente volver a descender. Y esto también presiona a la OPEP y a algunos productores independientes para que, en dado caso de que persista el debilitamiento en los precios del crudo, se tuvieran que ver en la necesidad de volver a recortar sus niveles de producción, dado que el último recorte parecería ser que es insuficiente para volver a impulsar a los precios del petróleo. Y esto es muy importante para nuestro país porque se está dando en 2 acontecimientos muy importantes, Víctor. El primero, en la licitación de rondas para explorar y explotar petróleo y gas en nuestro país, y en segundo lugar se está dando dentro de un contexto en que el gobierno mexicano está negociando las coberturas petroleras para poder blindar el presupuesto del 2018. Así es, Víctor, que hay que estar muy atentos a la evolución de esta variable clave. Lo estaremos, Esteban. Gracias. Buena tarde.